Qué impresionante hazaña de su liderazgo y del pueblo de México. Logró tensar a tal grado las fuerzas populares y articular. Hoy se critica, por ejemplo, gente como María Lili del Carmen Telles García o Germán Martínez, pero yo creo que en su momento aportaron. Desfondó al PAN, ni qué decir que desfondó al PRI, logró una articulación mucho mayor y el triunfo fue de tal contundencia que se tuvo que reconocer y empezó la cuarta transformación en el ejercicio del gobierno. Es un triunfo absoluto. Compañero presidente logró el triunfo de 2018 y luego él calculó, cuando digo calculó no es en sentido peyorativo, él vislumbró, yo creo que es más adecuado el término, vislumbró que en 2021 iba a tener todavía más fuerza y por lo tanto postergó las reformas fuertes para el segundo periodo de su gobierno, donde él iba ya a llegar sin necesidad de estos rompimientos y acuerdos que se fueron dando con un respaldo del pueblo a su gobierno. Pero para poder saber que iba a haber ese fenómeno de la pandemia, estaba pensando cómo ponerle, porque primero he puesto 6 años del triunfo, pero no es cierto, el triunfo fue en julio del 2018. Entonces, en realidad son 6 años, y tampoco puse el inicio de la 4T, pero tampoco es así. Es del triunfo electoral, pero el movimiento viene de décadas atrás. Movimiento del pueblo de México que se fue conformando desde la izquierda por la transformación del país, que tiene raíces muy profundas. Nos hicieron ese fraude dolorosísimo, brutal, monstruoso, para imponer a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y todo ese remontar tenaz del compañero presidente recorriendo todos los municipios del país de 2006 a 2012, sin otra tarea que abajo, con la gente, articulando. Llegó en 2012 con la convicción del respaldo popular. Volvieron a hacernos tropelías, lograron imponer a Peña Nieto, sí, con prácticas fraudulentas, pero ahí lograron que no pudiéramos articular la fuerza suficiente para lograr el triunfo. En 2013 le dio un infarto que casi lo mata. Y pues véanlo, qué impresionante hazaña de su liderazgo y del pueblo de México. Volvió a recorrer los municipios, los pueblos del país de 2012 a 2018 y en 2018 finalmente logró tensar a tal grado las fuerzas populares y articular. Hoy se critica, por ejemplo, gente como María Lili del Carmen Telles García o Germán Martínez, pero yo creo que en su momento aportaron, que en su momento poco, mucho regular, se logró un abanico amplísimo, desfondó al PAN, ni qué decir que desfondó al PRI, logró una articulación mucho mayor y el triunfo fue de tal contundencia que se tuvo que reconocer y empezó la cuarta transformación en el ejercicio del gobierno. Se discute si tenemos el poder o no, porque pues, hay poderes todavía económicos, los medios, el propio capital transnacional, toda una serie de factores que pesan también en el marco de la acción política. Pero la verdad es que es un triunfo absoluto.
compañero presidente logró finalmente 2 hazañas, muchas, pero 2 impresionantes. El triunfo de 2018 y luego él calculó, cuando digo calculó no es sentido peyorativo, él vislumbró, yo creo que es más adecuado el término, vislumbró que en 2021 iba a tener todavía más fuerza y por lo tanto postergó las reformas fuertes para el segundo periodo de su gobierno, donde él iba ya a llegar sin necesidad de, pues de estos rompimientos y acuerdos que se fueron dando con un respaldo del pueblo a su gobierno. Pero tendría que haberse comido un número con todo y zapatos para poder saber que iba a haber ese fenómeno que, por cierto, no hemos retomado para un análisis más sereno de la pandemia. Todo se quedó en el cubrebocas, pero en realidad el cubrebocas era un símbolo de toda la manipulación y de todo el pavor que le metieron a la gente y de toda la opresión y el control que logró simbrar a nuestro movimiento y que con la alianza PRI-PAN ellos pensaron que nos iban a derrotar porque obtuvieron buenos resultados en 2021. O sea, cuando digo buenos resultados, ellos iban por la mayoría de la Cámara, no la lograron. Pero los triunfos en la Ciudad de México y el que no hayamos alcanzado la mayoría calificada los alentó. Pensaron, no se dieron cuenta que había sido el proceso que sucedió en el mundo y que nos pasó un costo a nosotros. Entonces en 2024 se equivocaron de pe a pa, se equivocaron en la candidatura, se equivocaron en la alianza, se equivocaron en la estrategia, volvieron al miedo, a la mentira, a la difamación, a la calumnia, burdísima. Porque si bien al compañero presidente le podían cargar cualquier cantidad de San Benitos y se lo siguen cargando, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era burdísimo que le dijeran narcocandidata, burdísimo. Nunca hubo ni habrá, pero nunca hubo ni una sola señal de la más remota sospecha de que durante su gobierno la Ciudad de México tuviera nada que ver con grupos criminales, nada, ni uno, o sea, nada. Y a pesar de eso se fueron con todo, acuérdense, la campaña narco presidente, narco candidata, narco gobierno, fue feroz. Y creyeron que de esa manera nos iban a derrotar, subestimaron al pueblo una vez más. Porque además, como lo he dicho, se burlaron hasta que se cansaron del paquete de reformas del compañero presidente, lo subestimaron también. Dijeron, estas sí, estas no. Pues nada, entonces nada, se queda todo ahí. Porque en realidad no querían convalidar nada. Y pensaron que no íbamos a lograr los 2/3. Estaban ciertos de que en el peor escenario para ellos iban a tener un resultado similar al del 2021. Que su alianza, pero o sea, ellos pensaban que su alianza les iba a dar una buena posición en el Congreso. Acuérdense, buena onditas como Hernán Gómez, que planteaba el voto diferenciado para que no se nos diera tanto poder, una sarta de cretinos. Pongo él como ejemplo porque aparece como compañero. Y tengan para que aprendan. La gente nos dio un respaldo absoluto, absoluto. Fue demoledor el resultado.